Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al Colegio Nacional. El tema que voy a desarrollar mientras me ponen la imagen en la pantalla es el tema de dos cambios cualitativos muy importantes para la historia de la humanidad, que Gordon Childe, un arqueólogo australiano que desarrolló sus estudios en la primera mitad del siglo XX, denominó la revolución neolítica y la revolución urbana. Es decir, la revolución de la domesticación de plantas y animales, que tuvo como corolario el establecimiento de los primeros centros plenamente sedentarios, que se llaman neolíticos, y después la revolución de las ciudades, la vida en ciudades. Y Gordon Childe estudió el caso de Mesopotamia, pues el caso más antiguo que tenemos nosotros para estudiar estos dos fenómenos que fueron cambios cualitativos fundamentales para la humanidad. Es muy importante el estudio de Childe. De hecho, es uno de los arqueólogos que selló fuertemente el pensamiento de mi generación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y les señalaba yo que el área que eligió él para estudiar estos dos cambios fundamentales es el Cercano Oriente. Lo que ustedes están viendo en la diapositiva, que representa, digamos, los colores oscuros, son las montañas, la cordillera de los Zagros, que separan Irak de Irán, la cordillera del Taurus, que está en Anatolia. Y curiosamente, todo lo demás que ustedes ven de colores claros son llanuras aluviales de ríos. En el caso de Irak, pues el Tigris y el Éufrates; en el caso de Israel, el río Jordán. Y ustedes pueden observar en la diapositiva que en general las zonas claras no tienen minerales, no tienen metales, no tienen rocas. Tienen llanuras que pueden tener pastos para los animales, tanto salvajes como domésticos, pueden tener zonas de cultivo, de pesca, de recolección, pero no tienen los elementos inertes básicos para crear una tecnología, de tal manera que esta región muy tempranamente tuvo que entrar en relaciones con otras regiones para obtener desde la obsidiana más simple para hacer puntas de proyectil, para hacer cuchillos, el cobre, el oro, la plata, provienen de otras regiones, Irán y Anatolia, el basalto para hacer metates. Imagínense que Mesopotamia no tiene rocas para hacer metates y por lo tanto procesar esos granos domésticos, pues los tienen que obtener de la zona de Levante. Entonces es una región que entró en una dinámica de relaciones interregionales muy vasta. Tanto es así que la obsidiana misma provenía de dos fuentes de Turquía. El cobre, los metales fluían a través de redes que pronto se convertirían en marítimas, así como redes terrestres. Y ustedes pueden ver en la llanura del Tigris y el Éufrates, digamos, zonas tan diversas como la zona palafítica del Golfo Pérsico, la zona totalmente de desiertos detrás de los Zagros en Irán, la ladera muy fértil de los Zagros, donde ustedes pueden ver este bosque de encino que tenía las herbáceas que los recolectores muy tempranos utilizaron para ser casi sedentarios, e incluso zonas montañosas cercanas a esta región. Y el complejo que determinó, digamos, la economía mixta de los pueblos del Cercano Oriente tiene que ver con varias variedades de trigo y de cebada, que serían las gramíneas que pronto serían cultivadas, a la vez que chícharos, lentejas, otras leguminosas, nueces, pistaches que se recolectaban, y fundamentalmente higos y dátiles para la parte de frutos. La pesca fue muy importante, sobre todo relacionada con los ríos, y la cría de manadas mixtas
de cabras, ovejas, bóvidos que eran llevadas a los pastizales del somonte de los Sagros. Pues aquí hay una cosa muy interesante, cómo ocurrió la domesticación de los cereales en el Cercano Oriente. Fíjense que los grupos que eran recolectores intensivos de cereales, una vez que pasó, el cambio del Pleistoceno al Holoceno, ellos se movían en la ladera de los Sagros, recolectando durante 3 semanas plantas que maduraban, cereales silvestres muy productivos que iban madurando a lo largo del tiempo, y conforme ellas se iban, subiendo la ladera, recolectaban plantas que maduraban posteriormente a las que estaban abajo, que habían madurado antes. Entonces, ¿cuál fue la clave del desarrollo de gramíneas domésticas? Es que los recolectores fueron recolectando aquellas plantas que todavía tenían la espiga en pie. Y les puedo decir que estas plantas eran mutantes, porque las gramíneas naturales tiran un grano a cada espacio para que las semillas no compitan entre sí en el suelo. Pero los mutantes tenían la característica que se llama raquis duro. Quiere decir que toda la espiga quedaba en pie, y por lo tanto los recolectores podían acceder a esa espiga completa y llevársela a sus campamentos base, que ya eran estilo pequeñas aldeas con pozos troncocónicos para almacenar estas gramíneas silvestres. Es decir, lo que se llevaron a sus campamentos primigenios fueron mutantes, que después fueron, los desechos crecieron alrededor de estas aldeas, y el hombre privilegió esos mutantes en lo que se constituyó como la domesticación de los cereales. Y aquí podemos ver varias características naturales para las plantas silvestres, que es el raquis quebradizo, donde cada semilla cae en distintos lugares, y el raquis duro, en cambio, que queda la espiga completa, y esa es la que privilegian los recolectores. Aquí pueden ver varias especies de trigo, el trigo Emmer, el trigo Einkorn, el trigo de pan, y las características de estas plantas muy primigenias que los recolectores intensivos privilegiaban. Para los animales sucedió un proceso un poco distinto, que originalmente los carneros salvajes, las ovejas salvajes, las cabras salvajes, el bisonte salvaje eran cazados por su carne. Nunca se imaginaron que el proceso de domesticación conllevó la aparición de la lana en las ovejas, por ejemplo. Esa fue una característica que el hombre privilegió en los animales que se llevó a sus aldeas. Pero fíjense cómo ocurrió el proceso de domesticación de lo salvaje a lo doméstico. Los cazadores, antes de ser agricultores y criadores de ganado, los cazadores elegían perfectamente bien a quién cazar. A las hembras preñadas las dejaban libres con el fin de tener y procrear a sus crías. A los machos que veían fuertes los atrapaban por distintas técnicas y los llevaban amarrados a los campamentos para hacer sementales. Y a los machos jóvenes los cazaban por su carne. Muy pronto, el hecho de llevar a machos muy vigorosos a sus campamentos hizo que se fueran privilegiando comportamientos de pasividad en algunos de los animales, es decir, aquellos muy briosos, muy violentos, no eran soltados pues con sus manadas, y se traía a los campamentos aquellos que eran más dóciles. Pronto ocurrió el proceso, de cría primero y de domesticación después, y esto que ustedes ven son los cambios producto de la domesticación. Por ejemplo, las cabras salvajes originalmente tenían los cuernos no en espiral. La espiral de los cuernos de las cabras fue un producto de la domesticación. No, ustedes pueden ver, tenían un pelambre que era como el del venado.
en fin, se usaban estos elementos para vestirse, para comer la carne de estos individuos. Que eran totalmente salvajes originalmente, y en el momento de la domesticación fueron animales más mansos los que se produjeron, con características como la lana en las ovejas. Y aquí ustedes pueden ver el bisonte asiático, el bisonte, digamos, salvaje, que después se convierte en los bóvidos domésticos. Asimismo, el asno salvaje, que era comido extensamente en el año 6000 a.C. en Mesopotamia, se comía carne de asno salvaje. Todavía no había asnos domésticos. Hacia 3000 años antes de Cristo, 3000 años después de esta historia, es cuando se producen los primeros elementos domésticos. Y ustedes pueden ver las aldeas de los grupos natufienses, que todavía son recolectores, cazadores, pescadores, que todavía no tienen elementos domésticos, pero es tan rico el ambiente en gramíneas y en animales de caza que ellos tienen aldeas de chozas semicirculares, digamos, que utilizan para vivir sedentariamente, a pesar de no tener todavía agricultura ni cría de animales. Quiere decir que el ambiente era muy rico en recursos. Y aquí está el problema de la teoría de la domesticación de plantas y animales. Arqueólogos como Gordon Childe pensaban que la riqueza del ambiente, él llamó a su teoría la teoría de los oasis, el tener abundancia de recursos en este bosque de encino, donde la comunidad herbácea, la comunidad de sotobosque, eran las gramíneas estas que les estoy contando, los trigos silvestres, las cebadas silvestres, el tener esos trigos y cebadas en el bosque de encino, donde las manadas de cabras salvajes, carneros salvajes, bóvidos salvajes predaban sobre estos ricos cereales. Y el hombre también, el hombre estaba en los mismos hábitats que estos animales y estas plantas. Hace que esta teoría de la riqueza de los recursos promueva el proceso de sedentarización primero y de domesticación después, trayendo a esos mutantes de raquis duro a sus aldeas, así como los animales más mansos, para ser usados como sementales. Otros arqueólogos, como Louis Binford, pensaban lo contrario, que la domesticación ocurrió en los casos de crisis por la presión de la demografía sobre los recursos. Es decir, ¿para qué domesticar si tenemos abundancia en la teoría de los oasis?, decía Binford. No, es en las áreas periféricas donde la población crece y crea una presión sobre los recursos, donde la gente empieza a reaccionar para intensificar su producción y tener la domesticación de plantas y animales. Entonces tenemos dos formas de ver el proceso de domesticación: la abundancia por un lado y el problema de escasez frente a los recursos en una población creciente. Y bueno, lo que tenemos en el Levante, porque les voy a hacer un recorrido muy rápido hacia la revolución ya urbana, pero antes pues tenemos las primeras aldeas, una vez que se da la domesticación de plantas y animales, donde hay especialización artesanal en producción. Se llama neolítico precerámico porque todavía no hay cerámica, pero hay artesanos que trabajan la industria de hueso, la piedra, el asta de los animales cazados, y son especialistas que tienen casas corredor, donde los talleres de estos individuos están junto a sus casas y están produciendo de manera especializada bienes para la comunidad. Imaginen que son sociedades apenas que se ha dado la domesticación de plantas y animales y ya tienen especialización artesanal. Tenemos el caso de Çatalhöyük en Turquía, que es una gran aldea. Pues ustedes pueden ver dos ejemplos de poblaciones actuales de Turquía que semejan mucho lo que se ve en Çatalhöyük, que son casas construidas una pegada a la otra,
y se accede a ellas por los techos, se camina por los techos y se baja por escaleras. Vean ustedes, están tan empaquetadas y juntas las casas en el tel de Çatalhöyük que el tránsito es por los techos, y podemos pensar que este tipo de sitios actuales de Turquía nos evocan algo de lo que pasó en Çatalhöyük, donde muchas actividades se hacen en los techos. Y algunas de las casas más pudientes, y cada 5 casas hay una especie de santuario en donde se reúnen hombres y se ven pinturas en estos sitios con desmembramiento y descarnamiento de cuerpos humanos ya muertos por parte de buitres. Esa es una de las escenas. Otras escenas tienen que ver con caza de animales. Fíjense, ya son sedentarios, son sociedades que empiezan a tener un poco de complejidad, y en cambio lo que se está representando en los murales sigue siendo el mundo de la caza, ese mundo de los animales. Esto es lo que todavía a nivel simbólico era muy importante. Y pueden ver a las grandes señoras que rigen estas sociedades, que están sentadas en tronos con felinos, estas señoras esteatopígicas muy abundantes de carnes, que rigen sociedades que todavía son neolíticas. Son sociedades aldeanas, pero ya tienen ciertos elementos de complejidad. Hacia 6000 a.C. tenemos la primera ocupación de la llanura norte de Mesopotamia, con los sitios neolíticos del norte, y una de las cosas que sorprende para el caso de Mesopotamia es el hecho de que, a pesar de que es la primera ocupación sedentaria de la llanura norte, se tenga una actividad colectiva de almacenamiento, es decir, los almacenes que están en el centro de las aldeas son de carácter comunal. Todos participan en almacenar y obviamente se redistribuye lo almacenado a todos. Este tipo de cuestiones son muy propias de las sociedades mesopotamias, y tenemos las casas de la gente de estas culturas neolíticas del norte muy sencillas, ¿verdad? Y curiosamente, cuando se mueve la ocupación de Mesopotamia al centro de Irak, donde ahora está Bagdad, la cosa cambia y empiezan a aparecer elementos de complejidad que antes no estaban presentes. La cultura samarra en el centro de Mesopotamia requiere de los primeros experimentos de zanjas, de canales de riego para llevar agua a los sitios. No teníamos antes riego, teníamos una zona de agricultura de temporal en el norte, pero en el centro no se puede cultivar sin riego, y en la parte sur de Mesopotamia menos. Así que Samarra inaugura zanjas muy simples de riego, ustedes las pueden ver aquí, para llevar agua desde los ríos a sus sitios que ahora ya están amurallados. Fíjense qué rápido ocurrieron los cambios. Tenemos sitios como Tel Essaouan o Chogamami que están con bastiones, con torres vigías, con murallas, con los primeros experimentos de casas multifamiliares. Esto es algo también que ocurre en estos cambios que se empiezan a dar de manera muy rápida en Mesopotamia hacia la complejidad, y obviamente artesanos especializados en producir cerámica tan maravillosa como esta, que eran tan hábiles estos maestros artesanos que eran alfareros itinerantes, iban haciendo su producción en distintos sitios. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo saben que son los mismos artesanos los que se mueven de sitio a sitio? Es que dejan marcas de alfarero. Así como ustedes saben, las vajillas más del siglo XIX tenían sus sellos de alfarero, pues ellos, estos individuos de 5400 a.C., sellaba cada alfarero con un signo distinto su producción, y podemos seguir su deambular por los distintos sitios. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo en el centro de Irak, en el norte continúan las sociedades sedentarias neolíticas que ahora ya hacen cerámica polícroma, la cultura Jalaf. Muchos de los sitios Jalaf
pues realmente no sabemos mucho de lo que pasó en ellos, porque fueron excavados casi todos por Max Mallowan. No sé si a ustedes les venga en mente quién es Max Mallowan, pero era el esposo de Agatha Christie. Y el señor Mallowan, pues en los años 30 excavó la mayor parte de los sitios Jalab, de tal manera que para la arqueología del siglo XXI dejó muy poco y sabemos realmente poco de lo que pasó en ellos. Y muy pronto, después de la cultura samarra, empieza la ocupación de la parte sur de Mesopotamia. Y ahí sí se necesita riego de distintos tipos para poder habitar ahí. El período Ubaid es el período protourbano. Surgen muchísimos centros en la llanura sur de Mesopotamia con nombres que ya van a ser aquellos nombres de las ciudades-estados sumerias de tiempos posteriores. Quiere decir que hay una continuidad lingüística, muy posiblemente continuidad étnica, entre los grupos Ubaid y los grupos de los sumerios que aparecerán en el dinástico temprano. Y los sitios Ubaid están a distancias más o menos, digamos, a intervalos de distancia regulares. Son sociedades que tienen casas multifamiliares de 2 pisos, la complejidad se empieza a aparecer, ustedes pueden ver varias casas donde la familia principal habita el centro de las casas multifamiliares y 2 familias de segundo orden a los lados. Y por primera vez tenemos en Mesopotamia de esos experimentos que les decía yo del Neolítico de almacenamiento comunal para que todo mundo tuviera después alimentos a través de la redistribución. En tiempos Ubaid tenemos los primeros santuarios, es decir, los almacenes pasan a estar a los lados de los santuarios. Los almacenes ya no están en los centros de las aldeas, sino son parte de la economía de los templos. La comunidad del templo es una serie de personas que son agricultores, pescadores, criadores, alfareros, gente que comienza a trabajar con metalurgia, más sacerdotes y emisarios, todos asignados a un templo. Otra comunidad de gentes a otro templo, otra comunidad a un tercer templo. Y así el templo es el eje ritual, ceremonial, pero también económico de estas sociedades Ubaid. Y podemos ver los templos tripartitas en el sur y en el norte de Mesopotamia. Y por ahí de 4.000 a 3.000 antes de Cristo surge la época Uruk, que es la época gloriosa de esta segunda revolución de la cual habló Gordon Childe, la revolución urbana, sobre todo en la segunda mitad de la época Uruk, de 3.500 a 3.100 antes de Cristo. Y ahí tenemos una serie de cambios tecnológicos muy rápidos y muy importantes para estas sociedades. La aparición de la rueda, por ejemplo, no solo en el transporte, sino en el torno de alfarero. Es un uso de la rueda para hacer alfarería de manera estandarizada y masiva. La tecnología del bronce, por primera vez armas e instrumentos de bronce, que son aleaciones de cobre y estaño. La aparición del arado. Antes de la época Uruk se cultivaba con bastón plantador como en Mesoamérica con coa. Es decir, la aparición del arado permite abrir muchos más campos de cultivo para dar de comer a estas sociedades urbanas nacientes que estaban constituidas las ciudades por gente que no producía alimentos, que eran artesanos, eran emisarios, eran burócratas, sacerdotes, emisarios, pero también aparece la escritura pictográfica primero, y el sellado de bienes, el control burocrático de lo que está en los almacenes. Vean ustedes cuántos elementos son nuevos a estas sociedades urbanas que ya son ciudades, antes de ser estados son ciudades, y que tienen estas comunidades de templos tripartitas por todos lados. La ciudad de Uruk tiene varios de esas comunidades de templo, algunos incluso en la periferia de Mesopotamia tienen que ser protegidos frente a merodeadores,
Los de la comunidad llevan ofrendas al templo, llevan ganado, llevan bienes que son después redistribuidos en forma de raciones de comida a todos los que participan en la redistribución. Los primeros elementos escritos a nivel pictográfico, todavía no es cuneiforme, los tenemos en la época Uruk, y que de pronto pasará de ser pictográfico a cuneiforme. ¿Y de qué nos habla esta escritura de Mesopotamia? Nos habla de la contabilidad de los almacenes, las raciones de comida, la redistribución de comida a los que participan en los santuarios y llevan ofrendas. Y el torno de alfarero, el hacer cerámica al torno, permite que a cada persona que participa de la comunidad del templo se le den raciones en cuencos troncocónicos de manera estandarizada y masiva. El arado es otro de los elementos, y los templos prestan los arados a los agricultores. En estos templos, en estos momentos tempranos de la sociedad urbana, no todos tienen arado, se tienen que hacer prestar estos elementos, y la tecnología del bronce por primera vez visible en la arqueología de Mesopotamia. Y bueno, lo que tenemos del patrón de asentamiento, ya estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, es el cambio de la mitad de la gente de las aldeas pasa a vivir a las ciudades. Quiere decir que queda poca gente viviendo en las aldeas de productores, de tal manera que en las ciudades se tienen que organizar en sistemas cada templo para producir la mayor parte de las cosas que requiere para funcionar. Aquí tenemos los almacenes, de los templos tripartitas a lo largo de los santuarios con su altar y mesa de ofrenda, ¿verdad? Y en fin, tenemos casos tan fabulosos como Arslantepe en Turquía Oriental, excavado por la Universidad de Roma. La doctora Marcella Frangipane, que ahora es la titular del proyecto, pues con ella pude excavar en cinco ocasiones en este tel maravilloso, donde surge una gigantesca estructura palaciega que concentra templos tripartitas y que empezamos a ver por primera vez en la periferia norte de Mesopotamia la aparición de los primeros palacios. Hasta ahorita, en muchos siglos de historia, Mesopotamia habíamos hablado de comunidades del templo, pero en la periferia rica, en minas de cobre, de estaño, empiezan a aparecer los palacios. Y esto nos habla de un elemento nuevo de complejidad, sin dejar de producir al torno los cuencos troncocónicos que sirven para dar de comer a los que participan de los templos, el sellar los contenedores para llevar la contabilidad de los templos. Me tocó excavar en Arslantepe los almacenes del palacio que ven ustedes acá, y realmente veíamos las ánforas caídas, los sellos de los administradores y de los burócratas, la aparición de las primeras armas de bronce en la periferia. Y todo esto hizo pensar a Susan Pollock en un sistema de oikos, es decir, un grupo complejo donde varias familias participan, que puede ser un templo, un palacio, una familia pudiente, que aglutina a un grupo corporativo complejo. Y esta es la manera de tener células casi autónomas, autosuficientes, de gente que lleva comida, que recibe vestimenta, que hace cerámica y obtiene raciones de comida. Y todos estos nuevos elementos tecnológicos son los resultados de la revolución urbana. Y bien Gordon Childe puso el énfasis del cambio cualitativo que significó para la humanidad el tener las primeras ciudades y todos estos nuevos elementos tecnológicos. ¿Por qué? Porque antes la cerámica podía ser hecha por mujeres en tiempos del Neolítico y del Calcolítico, pero la aparición del torno de alfarero hace que las ciudades privilegien a los hombres para hacer la cerámica al torno. Antes las mujeres y los niños podían participar en el cultivo de la tierra con bastón plantador, pero la aparición de arado hace que cambie el énfasis hacia el hombre como el que está arando la tierra.
Estos cambios son resultados de la revolución urbana y muchísima gente vive en ciudades en Mesopotamia hacia 3500, 3200 antes de Cristo. Imagínense de qué tiempos estamos hablando, ya con escritura pictográfica, ya con burócratas, con gente haciendo la contabilidad de los templos y de los nuevos palacios. Y en el periodo Jemdet Nasser, hacia 3000 a.C., surgen los primeros palacios y muy pronto en el dinástico temprano las ciudades-estados sumerias, cada ciudad con su dinastía, cada ciudad con sus agricultores, criadores, pescadores alrededor, constituyendo pequeñas unidades políticas en todo Sumer. Muchos ciudades-estado tenían palacios y templos, ambas instituciones presentes. Esto es como se ven los primeros palacios, con muros bastante anchos, que tienen ya las primeras evidencias de liderazgo secular, de jefes que no son sacerdotes y que son personas que están encabezando los palacios. Y el dinástico temprano pues es la época gloriosa de los antiguos sumerios, donde tenemos originalmente reyes en el dinástico temprano 1, que son nombrados por la Asamblea de Hombres Libres y el Consejo de Mayores para hacer frente a algún conflicto. En el dinástico temprano 2, esos reyes pasan el poder a sus hijos, es decir, se crean las verdaderas dinastías. Y en el dinástico temprano 3 son los voceros, los que hablan con los dioses, son los intermediarios entre la comunidad de los hombres y los dioses, de tal manera que hay una transformación política hacia el liderazgo ya en manos del dinasta en la sociedad sumeria. Hay nobles y hay gente del común. La gente del común, al igual que en Mesoamérica, recibe parcelas de tierra para ser trabajadas, y los nobles pues tienen grandes, son terratenientes, tienen grandes extensiones. Hay también tierras públicas de los templos, tierras públicas de los palacios y de las familias patriarcales. Y tenemos entonces en la ciudad-estado sumeria el palacio y los templos como las dos entidades básicas de este liderazgo de las comunidades, pero también dos órganos comunitarios, la Asamblea de Hombres Libres y el Consejo de Mayores. Y a través de una línea que podemos rastrear hacia las sociedades griegas tempranas de Mesopotamia, a los minoicos, a los micénicos y a los griegos, sabemos que en mucho nuestra Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son el último eslabón de algo que ocurre en tiempos sumerios con la Asamblea de Hombres Libres y el Consejo de Mayores. Son estos dos órganos de representación de la comunidad, una de ellas los venerables ancianos, que son jueces, que son quienes llevan, digamos, el conocimiento de la comunidad, y los hombres jóvenes que tienen familia, que son la asamblea, que constituyen la Asamblea de Hombres Libres. Es decir, ya para el dinástico temprano 3 tenemos muchísimos oficios relatados en tabletas cuneiformes ya. Tenemos textos míticos, tenemos relatos épicos como la épica de Gilgamesh o el mito del diluvio, que ya están escritos en esta nueva forma de escritura cuneiforme, y hay 35 oficios relatados en estas tabletas, y ustedes pueden ver que esto es producto de la revolución urbana. No puede haber tantos oficios si no hay agricultores en las aldeas que traigan esas ofrendas o este tributo a los palacios, y de los cuales surjan las raciones de comida para darles de comer. Y ustedes pueden ver que en el dinástico temprano tenemos ya la parafernalia de estos nuevos dinastas, que es el acaparamiento de oro, lapislázuli y todos los adornos personales de una nueva realeza que surge, que antes no existía en Mesopotamia, porque la comunidad del templo no tenía reyes, tenía sacerdotes y todos los que participaban de la comunidad del templo.
Estas son las tumbas reales de Ur, excavadas por Leonard Woolley, y vean ustedes la riqueza, el despliegue de riqueza que el palacio y los nuevos dinastas nos representan, digamos, que es nuevo para Mesopotamia. Y a diferencia de los egipcios, que eran muy sofisticados en su pensamiento teológico, las deidades sumerias son muy sencillas, son fuerzas de la naturaleza, que ustedes pueden ver claramente ahí, no tienen mayor sofisticación religiosa ni teológica, pero lo que sí tienen es una sofisticación de organización social, burocrática y de sofisticación urbana que los egipcios no tenían. Los egipcios construyeron su sociedad y su civilización de otra manera. Y aquí pueden ver ya ejemplos tardíos del mito del diluvio, que todavía se seguía contando, pero que es un mito, al igual que la épica de Gilgamesh, de tiempos del dinástico temprano sumerio. Y este mito del diluvio nos habla de 5 ciudades primigenias que tienen los nombres de aquellos sitios Ubaid que relatamos, los sitios proturbanos, que fueron destruidos porque los dioses no estaban contentos con la humanidad y fueron destruidos por un gran diluvio que curiosamente Leonard Woolley encontró la huella de ese supuesto diluvio en 1,5 metros del limo de una gran crecida del Tigris y del Éufrates en el sitio de Ur. Se ve 1,5 metros de limo que tapó las ocupaciones Ubaid y que dejó un fuerte sentimiento de catástrofe en esas sociedades proturbanas que después reocuparon el sitio. Es decir, hay una evidencia tangible de una gran crecida por una lluvia tremenda en la llanura sur de Mesopotamia. Y después de la época de las ciudades-estados sumerias, los grupos semíticos que venían de Levante se fueron asentando alrededor de estas sociedades urbanas sumerias y fueron viendo dónde estaban los problemas de estas sociedades, dónde estaba la vulnerabilidad, y tomaron por la fuerza. Sargón de Akkad, de origen pastor semítico, fue tomando por la fuerza la ciudad de Kish y después todas las demás ciudades-estados sumerias que no se esperaban los sumerios, ¿verdad?, ser conquistados por otro grupo étnico que había observado su vulnerabilidad. Y por primera vez los acadios, de origen semítico, establecen el primer imperio que va del Golfo Pérsico al Mediterráneo, con el nieto de Sargón, que es Naram-Sin, que se llamó a sí mismo el rey de los 4 cuadrantes. Sargón llegó a ser cortesano del rey de Kish, de pastor pudo llegar a ser cortesano, ver cómo funcionaba la sociedad sumeria y empezar a planear la conquista de esa sociedad. Su nieto, Naram-Sin, establece un sistema tributario de conquista por la fuerza, integra a todos los grupos sumerios. Sus palacios tienen forma de guarnición. El rey ahora es el rey de los 4 cuadrantes, el rey del mundo conocido, es un rey conquistador, es un rey, digamos, que establece tributarios a los demás pueblos que están sometidos. En la parte norte de Mesopotamia tenemos otro fenómeno distinto, que es el palacio como el sistema económico, político y artesanal que dio la pauta para el establecimiento de los primeros palacios cretenses en tiempos posteriores, es decir, del modelo de los palacios de Mari y de otros de la zona que ahora está muy devastada, la zona de Siria y la zona del norte del Éufrates. Surge un fenómeno de un estado dimórfico donde los nómadas son articulados como artesanos, como vigías y como transportadores de bienes para las sociedades sedentarias del palacio, es decir, un estado de nómadas y sedentarios articulados con el palacio a la cabeza. Esto sucede en el norte de Mesopotamia. Y bueno, digamos que la revolución neolítica nos da los primeros centros permanentes con sentido de comunidad, de almacenamiento comunal,
la revolución urbana nos da la complejidad social de la cual somos producto como civilización occidental, y tenemos incluso tabletas que son, digamos, mapas de tierras, a quién están asignadas estos campos de cultivo, estas tierras de terratenientes, y mucho tiempo después, muchos siglos después, el fenómeno de los zigurats o de estos templos magníficos que dieron, digamos, mucha, pues, en fin, prestigio a Mesopotamia, y ya en tiempos más tardíos, dos imperios famosos, que incluso tenemos relatos de la Biblia que tienen que ver con estos imperios: el antiguo imperio babilónico, el tiempo de Hammurabi y obviamente los códigos de leyes por primera vez, y el imperio asirio. Bueno, pues muchísimas gracias, aunque de una manera muy rápida, pues espero haberles dado una visión de estas dos revoluciones que Gordon Childe llamó la revolución neolítica y la revolución urbana del Cercano Oriente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Yo, doctora, muchas gracias. Le quería preguntar si hubo repercusión, influencia en Creta de este mundo sumerio, en Europa en general hubo. Gracias. En Creta sí, porque el modelo de los palacios como Mari, como Ebla, fue transportado si usted va a Creta y visita Knossos, por ejemplo, el palacio de Knossos, hágase de cuenta que, excepto por la decoración multicolor, está usted visitando un palacio del norte de Mesopotamia, de esta época del dinástico temprano tardío, de la época acadia. Hágase de cuenta. Es decir, el palacio es un centro económico antes que nada. Es un centro político porque está el rey y su familia viviendo ahí, pero también es un centro artesanal. Por ejemplo, en el palacio de Mari, en el norte de Mesopotamia, las mujeres de las tribus nómadas venían a elaborar vestimentas de lana. 3 meses al año, 4 meses al año, vivían en el palacio las mujeres nómadas de las tribus nómadas. Llegaban a trabajar y a maquilar vestimenta de lana. Incluso en el palacio de Mari hay una biblioteca de tabletas de arcilla que habla de la fluctuación del precio de la lana en esos tiempos. Es decir, son estructuras económicas, políticas y artesanales, pero integran a comunidades nómadas y sedentarias en su haber, en vez de ser comunidad del templo, como en otros milenios ocurrió en Mesopotamia. Ahora son comunidades del palacio. Y esa esfera compleja, palaciega, fue transportada a Creta como idea de entidad económica, política y artesanal, y de almacenamiento. Sí. Otra pregunta. Vi y me llamó la atención de que vi una mujer con muchas piernas, muchas pompis, muchos pechos, y creo que era muy común en esas culturas. ¿Por qué? Es tiempos de Çatalhöyük. En el Neolítico de Anatolia, del centro de Anatolia, en Çatalhöyük, las matronas que probablemente dominaban esa sociedad, probablemente de índole matriarcal, están representadas ahí. Son estas mujeres esteatopígicas, que si usted recuerda, en el Paleolítico eran muy comunes era muy común ver estas representaciones de mujeres muy abundantes en carnes. Bueno, en la época de Çatalhöyük, al parecer, se privilegiaba que estas señoras que mandaban fueran así abundantes de carnes. Pero es la representación de quién es la líder de la sociedad de Çatalhöyük, probablemente. Porque curiosamente no hay representaciones de hombres, en el mismo sentido, sentados en un trono de felinos. Buenas tardes. Quisiera una opinión acerca de que yo leí en alguna revista, posiblemente algo como Geografía Nacional o algo similar, que un arqueólogo inglés comentaba acerca de que
el hecho de que el ser humano hubiera sido sedentario, que le hubiera convenido más, es lo que yo le entendí, que le hubiera convenido más haber continuado siendo nómada, que porque el sedentarismo lo hizo entrar en un declive en el que ya no salió. Es lo que más o menos le entendí. Discúlpeme la pregunta. ¿Usted mire, qué opina, por favor? Bueno, no sé si lo convencí con el caso de Mesopotamia, porque finalmente nuestra sociedad y nuestra civilización occidental viene de una historia que nace en Mesopotamia, que pasa a los griegos, que pasa a Roma y que llega hasta nuestros tiempos. Es decir, esta idea de la vida en ciudades, esta idea de las estructuras económicas, de la representación social, de la posibilidad de crear obras de arte, de dedicarse a la ciencia, de escribir textos, pues estamos viendo que todo esto es resultado de la revolución urbana, y si nosotros pensamos que toda esta historia la hacemos a un lado y nos quedamos en la época paleolítica de los cazadores-recolectores, ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera dado la revolución neolítica, ni la sedentarización, ni todos los cambios que ustedes vieron en Mesopotamia? Pues no existiríamos como civilización, simplemente estarían aquí otros seres humanos que estarían cazando animales, viviendo en comunidades trashumantes, pescando, recolectando probablemente, y la ciencia, el pensamiento abstracto, la vida en ciudades y las relaciones complejas no hubieran sucedido. Pues no sé si a nivel de alimentación, si hubiéramos tenido mayor aporte de animales cazados y más equilibrio entre los carbohidratos de los cereales y de la agricultura respecto a la caza, pudiera ser algo que nuestra dieta, digamos, que hubiera cambiado nuestra dieta y probablemente nuestra salud. Eso pudiera haber sido uno de los elementos, pero no por eso dejar de lado todo el proceso de cambios hacia la complejidad que vimos para el caso de Mesopotamia, porque yo creo que si los dejamos de lado no estaríamos aquí sentados, ni seríamos una civilización compleja, ni estaríamos pensando en otros planetas, ni en una colisión de estrellas de neutrones, ni en nada que la ciencia ha aportado, y tampoco en la filosofía, porque si usted ve, el tiempo para escribir, para pensar, lo dio la revolución urbana. Por eso tenemos las primeras épicas, los primeros mitos escritos en tiempos sumerios, porque otros estaban cultivando la tierra, otros estaban criando a los animales domésticos. Hay gente que estaba en las ciudades haciendo eso, pensando en tecnología, en innovaciones, etcétera. Es un proceso de complejización, de aparición de sociedades complejas, y esto es lo que destacó Gordon Childe. Doctora, buenas tardes. Gracias. Ha sido una síntesis no vertiginosa, sino violentamente vertiginosa, pero muy enriquecedora. Gracias. Gracias. Para empezar, entiendo que la escritura al paso del tiempo va modificándose. Me llama la atención cómo es que uno sabe los nombres de personajes, así como ciudades, porque no es la misma lengua que se hablaba de hace miles de años a nuestros días. Ha habido también un proceso de transformación, entonces no me imagino que permanecieran los mismos nombres. Van cambiando al paso del tiempo, de las sociedades y de quienes están a la cabeza de esas sociedades. Esa es una pregunta que quiero formularle. A ver, una por una. Mire, curiosamente tiene usted razón en el sentido de que hay distintas capas étnicas y lingüísticas que se superpusieron en el Cercano Oriente, pero los sitios nombrados en las tabletas cuneiformes de los sumerios, los sitios antiguos, Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Uma, Batibira, etcétera, son nombres de una lengua
que ya no existe, que es el sumerio. Es una lengua del centro de Asia, es un relicto que no tenemos una comparación lingüística con ella, porque es una lengua muy antigua, y los topónimos quedaron con esa lengua. Aunque después llegaran grupos acadios que tenían lenguas semíticas y llamaron a otros sitios de otra manera, los de los sumerios quedaron todavía con los nombres antiguos, porque fueron repetidos en las tabletas. Actualmente para varios de esos sitios tenemos incluso la versión árabe de cómo se llama el sitio, pero el nombre sumerio quedó también. Es decir, esas capas de superposición lingüística privilegiaron como relicto los nombres antiguos también. Gracias. Y la siguiente pregunta. Hizo referencia a lo castigado que han sido estos sitios arqueológicos por la lamentable guerra que está viviendo este país. Entiendo que es un poco complicado, no un poco, sino demasiado complicado que misiones de la ONU se ocupen de este tipo de espacios, pero ¿qué hay del propio gobierno de el presidente todavía de Siria? Bueno, a ver, hay como dos escenarios distintos. Cuando ocurrió la guerra del Golfo Pérsico, el paso de los tanques, la vibración que creaban los tanques junto a los sitios como Uruk, por ejemplo, hizo que se cayeran vitrinas completas de tabletas cuneiformes de arcilla y se hicieran trizas. Muchos bienes, entre ellos un vaso famoso de los ofrendantes de Uruk, desapareció y se fue al mercado negro, pero fue rescatado posteriormente. Muchos otros bienes fueron llevados al Banco Central de Bagdad y guardados en las bóvedas. Cuando ocurre la guerra, los países hacen un esfuerzo por proteger el patrimonio, pero Mesopotamia es tan rica en patrimonio que es imposible proteger todo el patrimonio. Ojo, debería de ser un ejemplo para que nosotros pensáramos en nuestro patrimonio. ¿Qué pasa cuando hay un problema social multitudinario en México y cómo resguardamos todo el patrimonio arqueológico de nuestra nación, siendo tan vasto? Creo que no hemos establecido en México un mecanismo de resguardo en caso de emergencia. Y por emergencia también puede ser el caso de sismos, vulcanismo, etcétera. Bueno, pues sucedió en Irak que muchos de los bienes fueron a dar a la bóveda del Banco Central de Bagdad y se protegieron así, pero muchos otros fueron saqueados, se llevaron a Europa, al mercado negro y después varios se recuperaron, pero no todos. ¿Qué pasa en Siria? En Siria es otra cuestión, porque los fundamentalistas islámicos han dinamitado sitios arqueológicos como Palmira, por ejemplo. Entonces, frente a ese tipo de destrucción irracional, no hay cómo hacer frente. ¿Qué hacemos frente a locos que ponen bombas en templos antiguos? ¿Pero de dónde? Mataron al arqueólogo del sitio. O sea, contra ese tipo de destrucción, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ONU, la UNESCO? Nada, porque la guerra está en Siria, está en un país X, por más que ¿qué pueden hacer los extranjeros frente a esa destrucción? Yo creo que es muy poco lo que pueden hacer. De hecho, hay cartas de arqueólogos sirios verdaderamente desconsolados frente a lo que está pasando en su país. Y así como se pierden vidas humanas, mucho del patrimonio, que es la parte norte de Mesopotamia, finalmente esta que estoy relatando, se está perdiendo por este tipo de cuestiones, por la destrucción intencionada frente al antiguo. Contra eso no podemos hacer nada. Ellos mismos, estos fundamentalistas, han dicho que quisieran destruir la Esfinge en Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. No sabes en qué momento lo pueden hacer, porque verdaderamente es un grado de destrucción y de desquiciamiento que es muy difícil de controlar, ¿verdad? Así que pues es conmovedor lo que está pasando en Siria y desolador por otro lado.
Pues muchísimas gracias, jóvenes, les agradezco mucho su atención.